Conservación de alimentos. ¿Qué se entiende por ese lado, Recuerden Pati? que siempre dentro de este bloque de salud y nutrición, acá en las mañaneras, damos retorno también a todas las consultas que nos hacen, muchísimas consultas, así que agradezco a todos los que nos escriben, felicitándonos y bueno, siempre promoviendo la calidad de vida y la salud. Teniendo en cuenta eso, nuestro tema de hoy, conservación de los alimentos. ¿Por qué es tan importante esto? Recuerden que la nutrición como ciencia y obviamente la alimentación como una necesidad básica del ser humano, lo que pretende es tener protocolos que nos ayuden a llevar una vida sana. Dentro de esto, y no podemos olvidar, está la conservación de nuestros alimentos. Sí. Si bien ahora estamos en un clima bastante, digamos, agradable para lo que estamos acostumbrados en nuestro país y más en la capital de Paraguay, tenemos que tener en cuenta que la conservación de los alimentos juega un papel fundamental en lo que es, digamos, las características de cada uno de los alimentos. Cada alimento tiene una forma de conservación especial o digamos más con la tendencia a lo que vamos a utilizar durante la semana, y por eso siempre, y de hecho lo hemos hablado acá, tiene que ver también con la selección de los alimentos, es decir, lo que compramos cada vez que vamos al supermercado y la forma en la que tenemos que conservar cada uno de esos alimentos. Nosotros sabemos que a lo largo, digamos, de la evolución del ser humano, la conservación de los alimentos se ha modificado y se ha, digamos, ayornado a las características en las cuales vive hoy el ser humano, ¿verdad? Desde la aparición del fuego, con el descubrimiento del fuego, con el descubrimiento de la sal, se empezaron a realizar conservaciones de cierto tipo de alimentos, sobre todo lo que fueron las carnes, ¿verdad? O sea que la primera forma en la que el hombre pudo conservar los alimentos y poder consumirlos en diferentes etapas de su día fue justamente con el descubrimiento del fuego, ¿verdad? La evolución de eso hizo que, por supuesto, hoy en día, como tenemos una forma de vivir totalmente diferente y los tiempos en los que también tenemos acorde a los tiempos que manejamos nuestra alimentación, también es bueno aclarar que esa conservación tiene que ver con eso, ¿verdad? Sí. Si nosotros pensamos en la actualidad el método de conservación que debería, digamos, sostenerse durante toda la semana y sobre todo teniendo en cuenta los alimentos que solemos consumir, es la refrigeración o la congelación. Bueno, ¿cuál es la diferencia que encontramos en la conservación justamente de los alimentos que encontramos en el supermercado? Bien. Y la otra conservación que es la de la casa, que es más casera, que uno trata de ver con los tuppers, Bien. con las bolsas. O sea, hay una amplia diferencia, porque Totalmente. en el súper también están expuestos y un buen tiempo hasta que alguien los compre. Así mismo, y justamente por eso cuando hacemos nuestra, digamos, selección de los alimentos y vamos al supermercado a comprar, es muy importante tener en cuenta ciertos criterios. Por ejemplo, la temperatura en la cual se están conservando los alimentos. En nuestro país, los alimentos que más tenemos que cuidar son los lácteos en general, ¿verdad? Nosotros sabemos que tenemos la conservación de las leches que pueden estar fuera de temperatura, digamos, fría, y tenemos lo que viene en sachet, que generalmente es lo que más compra la familia tradicional en Paraguay. Entonces es lo que nosotros tenemos que tener cuidado a la hora de primero elegir, ¿verdad? Y sobre todo ver la fecha de vencimiento y ver la temperatura de la heladera. Nunca uno cuando va al supermercado está mirando a qué temperatura está, ¿verdad? Imposible. Pero es muy importante tener en cuenta que los lácteos en general son el grupo de alimentos más vulnerable a la pérdida de la cadena de frío, y generalmente cuando nosotros compramos, hasta llevamos en el carrito, hasta que hacemos la fila, pagamos y llegamos a nuestro domicilio, entonces lo más rápido a tener en cuenta es volver a conservar en temperatura adecuada los lácteos. ¿Qué tiempo más o menos puede o es recomendable que esté fuera? Porque como vos decís, y la recomendación siempre es comprar último o poner último, digamos, en el carrito todo lo que sea congelado o lácteos, ¿verdad? Tipo, anda por las verduras primero y último agarra tu leche. Totalmente. Pero ¿qué tiempo puede pasar para que yo vuelva a meter a la heladera? Generalmente los nutricionistas lo que hacemos es justamente cuando hacemos nuestra lista, ponemos al último, es decir, en la última fila,
a los alimentos que requieren una conservación, como son en estos casos los lácteos o los fiambres o los embutidos, ¿verdad? O los alimentos que vienen fríos de por sí, para que estén la menor cantidad de tiempo en nuestro carrito y, digamos, el tiempo entre que sacamos del lugar donde se está conservando hasta el momento que llega a nuestro domicilio. Cuando llegamos al domicilio es lo primero que tenemos que guardar en la heladera, ¿sí? En los últimos tiempos en Paraguay se empezó a utilizar mucho el tema de la congelación, tanto de frutas como de vegetales, ¿verdad? Siempre hay que tener en cuenta que cuando nosotros vamos a conservar de alguna manera algunos alimentos, hay que higienizarlos y limpiarlos correctamente. Uno a veces no se toma el trabajo de limpiar todas las frutas y guardarlas en la heladera. Claro. Limpiar los vegetales y guardarlos en la heladera. Directamente con la bolsa de supermercado metemos, ¿verdad? Pasa muchísimo eso. Sí. Yo veo y generalmente uno no se toma el trabajo. Yo, por ejemplo, en casa tengo mucha gente para reclutar, entonces cada uno tiene su actividad, ¿verdad? De lavar las hojas de los vegetales de hojas, por ejemplo, colocarlos limpios en un tupper con tapa, ¿verdad? Es la forma ideal. Digamos, las frutas, por ejemplo, lavar los tomates, lavar las manzanas. Lo ideal sería que todo vaya en tupper con tapa. Eso sería lo ideal. Eso hace que se conserve más, Pati. Eso hace que las características organolépticas son el sabor, el gusto y el olor que tiene cada alimento. Si nosotros tiramos nomás en la heladera mezclados unos con otros, pierde el sabor, o terminas comiendo una manzana que tiene sabor a cebolla, por ejemplo, ¿verdad? Y vos decís, ¿qué pasó? Y sí, señora, estaba todo ahí junto. Y realmente eso pasa mucho, ¿verdad? Claro. Entonces, para cuidar justamente las características organolépticas es primero higienizar y después guardarlo empaquetado. En este caso serían tupper con tapa. Hay unas bolsitas térmicas también que son selladas. En ese caso se utiliza mucho, por ejemplo, cuando vamos a congelar. Vieron que hay frutas que nosotros dejamos de tener, por ejemplo, en Paraguay. Por ejemplo, la frutilla, que es una fruta que nos gusta muchísimo. Y la gente dice, no, yo ya compro frutilla, limpio, corto o enteritas, las guardo y las congelo y tengo frutilla para todo el año. Esa es una buena técnica de conservación. Lo mismo hacen las artesanas en Areguá. Exacto. Y ya me doy cuenta, pero ahí justamente quiero ir con ese punto. A mí se me hace que ya se pierde el sabor, Patricia. Eso por un lado. Después me pasa que tengo amigas que yo creo que hacemos todas las que de alguna manera estamos solteras, no tenemos tanto tiempo y cocinamos. Ya hacemos nuestro guiso o ya hacemos cualquier tipo de comida y se congela. Pero el día X que quieras comer, se me hace que se van todos los nutrientes o sabores. ¿Qué pasa con esas comidas tan congeladas ya de tanto tiempo? Claro, bueno, cuanto mayor es la manipulación que le haces al alimento, digamos, las características cuando vos descongelas, si estamos hablando de congelación, si vos descongelás, nunca va a ser lo mismo. Por eso siempre yo insto a que si vamos a congelar, congelemos lo que vamos a comer en la semana. Es decir, no es que hago un guiso y como dentro de 4 meses, ¿verdad? O hago una sopa de verduras y al final me olvidé de la sopa de verdura y estaba hace 6 meses en el freezer. No, eso ya es mucho, ¿verdad? Entonces, a lo que quiero llegar es, los alimentos que más pierden sus características organolépticas son los que más ricos en agua son. ¿Qué entrarían ahí? Entrarían las frutas primero, los vegetales en segundo lugar y los cereales. Los cereales también, otro grupo vulnerable, son las legumbres, ¿verdad? Nosotros, por ejemplo, no sé, hacemos lentejas. Hervimos ya la lenteja, ¿verdad? Congelamos la lenteja y en el momento de la descongelación es donde generalmente pierde ese sabor característico de la comida que es casera y hecha en el momento, ¿verdad? También tenemos que decir que es casi imposible que una comida congelada sea igual a una que está realizada en el momento. Pero sí es bueno aclarar que la congelación sigue siendo el proceso de conservación de alimentos más, digamos, para decirlo, más seguro y sobre todo en nuestro país donde sufrimos muchísimo el calor y tenemos alta humedad. ¿Sí? Tengo 2 consultas de un mismo tema, digamos. Las carnes, ya sea pollo, pescado, carne vacuna. Sí. ¿Cuánto tiempo puedo tenerla congelada, digamos? ¿Y cuál es el mejor? ¿Cocinada o cruda? Cruda. Cruda. Yo, por ejemplo, ¿qué hago?
compro, no sé, 1 kilo de carne, corto las raciones, 200 gramos, bolsita a bolsita, congelo. ¿Cuánto tiempo puedo tener eso congelado? Uno, ¿y cuál es el mejor método para descongelar? ¿O en el microondas o tipo al aire libre? Bien. Muy buena. Ya vamos a la mañana para después a la mañana. Muy buena pregunta. Respondo la primera. El tiempo, si nosotros pensamos ahora, vamos a hablar de la actualidad, que estamos en una temporada otoño-invierno, que no tenemos los calores que solemos tener en Paraguay, que suponemos que no se va a cortar la luz, porque todas esas cosas influyen, ¿verdad? No sé, si tenemos 24 horas sin luz, por más de que nuestro alimento esté dentro del freezer, sabemos que va a perder, digamos, la temperatura que tiene, digamos, un freezer o un congelador de una heladera tradicional de una casa. Entonces, respondiendo a la pregunta de la compañera sería, yo particularmente para esta temporada otoño-invierno recomiendo que máximo 2 meses. 2 meses. Algunos sí nos guiamos, digamos, por los protocolos, inclusive hablan de 4 y 6 meses, pero yo en Paraguay no me tomaría tanto tiempo. Suele tener, de hecho, por la puerta el tiempo, ¿verdad? Las heladeras más modernas, digamos, tiene todo el tiempo de conservación de los alimentos por dentro, inclusive de la parte del congelador. Y también es bueno utilizar la técnica de ponerle fecha, porque a veces uno congela y después ya no sabe cuál era el que puse primero, cuál era el que puse segundo. Entonces, esas bolsitas herméticas tienen para poder, digamos, anotar la fecha y el tipo de carne, porque a veces cuando está congelado parece todo lo mismo y no sabemos si es cerdo, si es carne vacuna, si es pollo, si es pescado. Entonces, especificar qué tipo de carne es y especificar la fecha en la que estamos congelando o iniciando la congelación, ¿verdad? Perfecto. Después, digamos, un poco más amplio, tenemos el tiempo de conservación de los vegetales, sobre todo si son crudos, cortados en trozos. Por ejemplo, ponemos todo lo que es zanahoria, locote, cebolla, todo congelado, podría durar entre 4 y 6 meses, ¿verdad? Siempre teniendo en cuenta, y yo siempre como nutricionista lo que recomiendo es que se congele lo que se va a consumir en la semana. Pero podemos extender ese tiempo un poco más. A veces, no sé, tenemos una fiesta sorpresa o salimos y teníamos planificado algo y no lo hicimos, podemos llegar a utilizar esos alimentos también más adelante. ¿Y con relación a su segunda consulta? Y la segunda consulta era... ¿Cómo descongelo? ¿Cómo descongelo? Bueno, la forma de descongelar, digamos, el protocolo básico es bajar del freezer o de la parte del congelador a la heladera, nunca a temperatura ambiente. Porque... Todo mal estábamos haciendo, chicos. Muchísima gente, y de hecho es lo que uno puede pensar, no, saco, y sobre todo si quiero comer al mediodía, por ejemplo, entonces tómese el trabajo la noche anterior, si va a ser, por ejemplo, un menú de almuerzo, la noche anterior tienen que bajar del congelador a la heladera y terminar la descongelación en el momento de la cocción. A veces uno ya no quiere tener, está medio duro todavía, pero es preferible que se descongele en el momento de la cocción si no terminó la descongelación antes de tenerlo a temperatura ambiente. Y ya no vuelvo a congelar si no usé todo. Y ya no vuelve a congelar. Lo que se descongeló y no se usó, se desecha. Por eso las porciones son muy importantes, porque no voy a descongelar 1 kilo de carne si voy a terminar utilizando medio kilo. Y la gente hace mucho eso. Descongela 1 kilo y después vuelve a congelar y digamos, la proliferación de bacterias o de contaminación cruzada de los alimentos hay que cuidar porque hay muchísimo y tiene que ver con la humedad y la temperatura ambiental, ¿verdad? Exactamente. Ahora me quiero ir justamente con lo que compramos en el súper, con todos esos productos, ¿viste? Las aceitunas o las cebollas que vienen en un pote. En conserva. En conserva y tienen el líquido adentro. Una vez que llegamos a nuestra casa, abrimos, no vamos a usar todo, supongamos un puchito nada más. Exacto. ¿Cómo volvemos a guardar en la heladera? ¿Seguimos con el jugo o ya lo liquidamos? Bueno, me encanta porque esto es la típica vivo sola, ayúdame a sobrevivir. Yo creo que este tema, toda la semana vamos a hablar de este tema, Patricia. Es la última porque... No sé cómo... Bueno. Yo quiero que el miércoles, porque me falta saber sobre el pan, me falta saber la banana, me falta saber la cebolla, meto en la heladera o dejo afuera la papa. Llegó Marco y está tirando sus tips. Yo le quiero llevar a vivir a Daisy conmigo una semana. No, teniendo en cuenta para ir cerrando, porque ya me están apurando. Siento acá la presión en el cuello, tipo la yugular. Bien,
¿Qué era? No, el tema del juguito, que queda o no queda. Todo lo que viene en conserva, digamos, lo que se debe pretender es que no se pierda el jugo en el que está conservado, porque si no, se seca, se oxida, y lo ideal es que una vez que se abre la lata, sobre todo si es lata y sobre todo si es, digamos, abierta manualmente, lo ideal es después colocar en un tupper con tapa, ¿verdad? ¿Con el jugo o sin el jugo? Con el jugo,